Érase una vez, en un tiempo y un lugar muy lejanos, un rey que aspiraba a ser el más grande, porque quería hacer el bien y cuidar de su pueblo, pero él iba a ser tan grande que no podía limitarse a un único pueblo. Eso lo hacían los reyes más comunes. Él quería más. En lugar de un solo reino quería tener 2 reinos. Y si tienes 2 reinos necesitas 2 palacios, uno en cada sitio para poder gobernarlos, claro. Así que se puso manos a la obra y tras meses de duro trabajo al final lo consiguió. Estableció un segundo reino. Y todo el mundo fue a admirar su segundo palacio, a agasajarle y a alabarle. Le decían: «Es increíble, eres el rey más grande que nunca ha existido, has conseguido tener 2 palacios». Y por dentro él se sentía realizado, era feliz ante tanta admiración. Pero esa sensación duró poco. Pasaron unas semanas, unos meses quizás, y se empezó a preguntar a sí mismo: ¿Y si construyera un tercer palacio? Tengo 2, está bien, pero empieza a ser un poco aburrido, y con un tercer palacio podría cuidar de más gente y ser aún más grande. Y en esas meditaciones estaba cuando un día le llegó un rumor inesperado. Le contaron que había un monje que vivía en la más profunda pobreza y que se dedicaba únicamente a ir de pueblo en pueblo durmiendo en las calles y predicando. Y sin embargo, ese monje era famoso por no temer a nada y por decir que se sentía el hombre más rico del mundo. Y eso que al parecer solo tenía 3 cosas en la vida: la túnica con la que vestía, harapienta y sucia, una vieja manta para dormir que había remendado 1 y 1000 veces, y un recuerdo familiar, una pequeña lámpara de aceite que había pasado de generación en generación en su familia. Pero al rey le contaron que esa lámpara era especial, era una lámpara mágica. Si la frotabas y pedías un deseo, no solo te lo concedía, sino que te daba el doble de lo que hubieras pedido. Y el rey se emocionó. «Es justo lo que necesito. El monje no necesita la lámpara, es un mendigo que vive en la pobreza. ¿Para qué quiere esa lámpara si no la utiliza? Yo puedo hacer cosas maravillosas con ella. Puedo cambiar el mundo. Puedo ser el más grande». Así que ordenó que llamaran al monje para que viniera a verle. Y así lo hizo. El monje llegó humilde, descalzo, y se inclinó respetuoso ante el rey. «Majestad, es usted un ejemplo para todos. Gracias por cuidar de su pueblo. Ha construido estos 2 palacios increíblemente hermosos. Yo no soy digno de estar aquí. ¿Qué puede hacer un simple monje como yo por usted?» «Amigo, no te inclines», le dijo el rey. «Eres mi invitado. He oído hablar de ti y me fascina tu historia. He oído que vas de pueblo en pueblo, que no tienes posesiones. ¿Cómo sobrevives?» «Bueno, yo comparto lo que sé con la gente y la gente suele estar agradecida y comparte su comida conmigo», respondió el mendigo. «Así que es verdad que no tienes nada, solo tu túnica, tu manta y... ¿algo más?» «Sí, bueno, tengo esta pequeña lámpara. No es nada del otro mundo, pero me alumbra por las noches y para mí es muy valiosa porque es un recuerdo de mis padres y de mis abuelos». Según oye hablar de la lámpara, al rey se le iluminan los ojos y le dice al monje: «Pero es una lámpara muy vieja y muy pesada, ¿no crees? Yo tengo unas lámparas maravillosas, llenas de joyas y que alumbran mucho mejor. Y además son más ligeras, te serán más cómodas para tus viajes. Dame tu lámpara y te daré una nueva». «Majestad, se lo agradezco, pero no es necesario. No pesa tanto y es un recuerdo familiar al que le tengo mucho cariño». «Pero yo quiero tu lámpara. Te daré todo el oro que me pidas». «Es un honor, mi rey, pero no puedo aceptarlo. Esta lámpara vale para mí más que todo el oro del mundo. Se lo agradezco, de verdad, pero además debo irme». Y el monje salió pitando del palacio antes de que el rey pudiera siquiera reaccionar. Cuando lo hizo, se giró furioso hacia sus guardias y empezó a gritar: «¿Cómo osa negarme lo que quiero? ¿Cómo osa quitarme algo que podría darme el doble de todo? Imaginad lo grande que podría ser, el bien que podría hacer. Él no lo necesita, ni siquiera lo usa. Si lo hiciera tendría 2 mantas, 2 túnicas, y no tiene ni eso. Él no va a cambiar el mundo. Yo sí, necesito esa lámpara, traédmela». Así que los guardias salieron tras el monje, le acorralaron en un callejón y le golpearon hasta que pudieron robarle la lámpara y dársela al rey. Y este se fue con la lámpara a su dormitorio, que era más grande que el palacio de ningún otro rey, y ordenó que le dejaran a solas y que no le molestaran. Se sentó, frotó la lámpara y dijo: «Lámpara, dame 100 monedas de oro». La lámpara se iluminó y de ella salió una voz: «Por supuesto, majestad, pero ¿por qué solo 100? ¿No querríais 200? Al oírlo, el rey casi se echa a llorar de la felicidad. «Es cierto, va a doblar todos mis deseos. Vale, dame 200 monedas de oro». «Pero, majestad, ¿por qué solo 200? Un rey como tú merece al menos 400 monedas». «De acuerdo, dame 1000 monedas de oro». «¿Por qué no 2000?
Dame 10.000 entonces. Un rey como tú, con 2 palacios, puede tener al menos 20.000. Dame también a las 100 mujeres más bellas del mundo. ¿Y por qué no 200? Así no se aburriría, se lo garantizo. Y así pasaron las horas y el rey cada vez pedía más y la lámpara le decía que podía tener aún más. Y él se daba cuenta de que no estaba siendo lo suficientemente ambicioso, que podía pedir más, que él podía ser aún más grande. Y así pasaron los días y las noches, y él se atrincheró en su habitación para no dejar pasar a nadie, para estar a solas, él y su lámpara, para ser el más grande que nunca había existido. Y murió de hambre. Vale, fin de la historia. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Una de las cosas que más me ha sorprendido de Kaizen es cómo a veces los capítulos que hablan de temas que a mí me interesan, pero que creía que estaban muy vistos y que todo el mundo conocía, son sin embargo los que parecen despertar más interés y comentarios, por lo menos más que otros que yo humildemente considero más originales. Este es desde luego el caso del capítulo 19, en el que te hablaba del movimiento FIRE y de algunos de mis libros favoritos sobre finanzas personales. Y es que, hay miles de libros, de podcasts y de vídeos en YouTube sobre estos temas, y yo tenía serias dudas de que fuera a parecer interesante. Sin embargo, es uno de los capítulos sobre el que más comentarios y mensajes me han llegado, y casi todos ellos decían lo mismo, que querían más capítulos para profundizar en el tema. Así que, en parte por petición popular y en parte porque es un tema que a mí me gusta mucho, voy a dedicar una serie de capítulos a contarte lo básico, lo más útil que yo he aprendido estos años sobre finanzas personales. Y vaya por delante que yo no soy un asesor financiero y que lo que te voy a contar no es más que el resultado de los libros que he leído y de mi propia práctica para tomar el control de mis finanzas. Desgraciadamente no te voy a dar una fórmula para hacerte rico porque yo no la conozco. Ojalá la tuviera. Y no, tampoco vamos a hablar necesariamente de cómo retirarse joven, aunque mucho de lo que te voy a contar sirve para hacerlo. Mi objetivo es ir a lo fundamental, simplemente contarte lo que yo he aprendido hasta ahora sobre el tema y la que creo que es la mejor forma de aplicarlo. Y vamos a empezar por el principio del todo, por nuestra propia educación, porque no sé tú, pero yo he crecido en una familia y en una sociedad en realidad en la que el dinero es tremendamente importante, pero donde hablar de dinero está considerado de mal gusto. Y por lo tanto nadie te enseña nada o casi nada. Y lo que aprendes es hacer lo que todo el mundo, lo cual es un problema, porque igual que a ti, al resto nadie les ha enseñado nada. Esa fue seguramente la primera lección que aprendí sobre finanzas personales, que normalmente lo hacemos todo mal por dejarnos llevar por la corriente. Mi ejemplo yo creo que es paradigmático. Empecé a tener ciertos ingresos durante la carrera, combinando el dinero que me daba mi familia con el que me ganaba haciendo diferentes trabajos, primero dando clases particulares y después trabajando en un departamento de la universidad. Por entonces, además, no tenía apenas gastos porque vivía en casa de mi madre, así que me daba todos los caprichos que quería. Y el momento álgido de esa forma de pensar, por llamarlo de alguna manera, fue ya al final de mi trabajo en la universidad. Había ahorrado bastante dinero y me di el gran capricho, un coche descapotable. Y yo me sentía súper orgulloso de mi compra. Es que era el más listo. Lo había conseguido casi nuevo por un precio realmente barato. Y el coche era una pasada. Y me lo podía permitir. Tenía ahorros y un nivel de ingresos que me permitía pagar las cómodas cuotas con las que iba a financiarlo durante los próximos 5 años. ¿O no? Si has escuchado algunos capítulos anteriores de Kaizen, lo mismo ya sabes que esos 5 siguientes años fueron un carrusel económico para todo el mundo, para España y para mí en particular, que me dio por lanzar una startup y dejarme todos mis ahorros por el camino. Eso sí, hice todo tipo de equilibrios para seguir pagando aquel coche. Pero no es eso en lo que me quería fijar ahora, ya volveremos a hablar del coche, sino que me quiero fijar en otra cosa. Me quiero fijar en que yo hice lo que hace todo el mundo. Aumenté mis gastos a medida que aumentaban mis ingresos y sin ningún tipo de plan detrás, porque nadie me había enseñado nada sobre el dinero. Así que cuando pasó toda aquella etapa y tuve la enorme suerte de volver a tener un trabajo estable y un sueldo razonable, miré para atrás. Y me di cuenta de lo mal que lo había pasado, sobre todo en los últimos meses, por no tener casi ingresos y tener que asumir una deuda. Y ahí me propuse tomar el control de mis finanzas. Me leí todos los artículos, libros y vídeos sobre finanzas personales que encontré, y estuvo entretenido, pero la verdad es que te lo puedes ahorrar.
porque casi todos hablan de lo mismo. Si lees El padre rico, padre pobre de Kiyosaki o El hombre más rico de Babilonia de Clayson, tienes el 60% del conocimiento que necesitas para hacer los cambios más importantes. Y añádele un par de buenos libros sobre cómo invertir tu dinero y habrás conseguido el 80%. Y ya, si tienes un buen asesor fiscal o tienes claro cómo funcionan los impuestos, no necesitas mucho más. Pero por si hasta eso te da pereza, en este capítulo y en los siguientes voy a intentar contarte las claves que yo he aprendido sobre el tema. Y vamos a empezar hablando de lo más importante. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Las finanzas personales se trabajan, necesitas esfuerzo y constancia para aprender sobre el tema y mejorar tu posición económica. Y yo he aprendido que la mejor forma de motivarnos es tener un propósito, así que vamos a hablar de eso. En realidad hay muchos propósitos posibles. Hay quien quiere hacerse millonario, coleccionar coches y cenar todas las noches en restaurantes de lujo. Ese puede ser perfectamente tu propósito si te motiva y si crees que es viable. A mí desde luego me costaría muchísimo motivarme solo con eso. Más que nada porque aunque hiciera enormes esfuerzos y lo hiciese todo bien, cuando después de muchos meses hubiera ahorrado, 10.000 euros, 20.000 euros, sentiría que estoy prácticamente igual de lejos de mi objetivo que cuando empecé. Yo tengo una forma un poco diferente de pensar en esto. A mí me gusta ponerme objetivos graduales en la vida y tener una sensación clara de ir superándolos. Por eso me gusta mucho pensar en 3 niveles diferentes para las finanzas personales. Creo recordar que esta explicación o una parecida se la escuché por primera vez a Tony Robbins, que es un personaje peculiar, muy showman y a veces puede parecer un poco charlatán, pero que curiosamente creo que tiene algunos contenidos sobre finanzas personales que están bastante bien. A lo que iba. Como te decía, me gusta pensar que hay 3 niveles en las finanzas personales, por este orden. La seguridad financiera, la independencia financiera y la libertad financiera. A la seguridad financiera yo también la llamo tranquilidad financiera porque es simplemente saber que vas a poder asumir imprevistos sin ponerte en una posición de estrés. Esos imprevistos pueden ser desde, que se te estropee el coche a perder tu trabajo. Normalmente significa tener ahorrada una cantidad equivalente a entre 6 y 12 meses de tus gastos habituales. Hay quien llama a este fondo de ahorro el fuck off money o, perdona que lo diga así, el dinero de a tomar por saco. Es decir, el dinero que necesitas tener ahorrado para poder mandar al carajo a tu jefe o a tu trabajo si algún día quieres hacerlo y tener la tranquilidad de que vas a tener tiempo para encontrar un nuevo trabajo. Una vez que alcanzas ese nivel, o a la vez, según quieras organizarte, puedes empezar a pensar en el siguiente nivel, en la independencia financiera. La independencia financiera significa, en pocas palabras, que con los suficientes ahorros trabajar se convierte en algo opcional. No me refiero a ser súper rico, sino a que te permita llevar el estilo de vida que quieres. Por ejemplo, el que llevas ahora si es que estás satisfecho. Si estás satisfecho con tu estilo de vida actual, con las veces que sales a cenar fuera, con la casa en la que vives o el tipo de coche que tienes, alcanzar la independencia financiera sería tener un patrimonio que genere por sí mismo el dinero suficiente como para financiarlo. Y esto está muy relacionado con algo que mencioné de pasada hace algunos capítulos, la importancia de lo suficiente. Alcanzar la independencia financiera es más sencillo si el nivel de vida que necesitas para ser feliz es más bajo. Si, por ejemplo, eres igual de feliz yendo a hoteles de 3 estrellas que de 4, o si eres capaz de vivir moviéndote en transporte público en lugar de necesitar un coche en propiedad. Así que la independencia financiera se puede resumir en un número, sin más. La independencia financiera no es más que la cantidad de dinero que necesitas para mantener un nivel de vida determinado el resto de tu vida. ¿Y cómo calculas ese número? Bueno, eso te lo contaré en el siguiente capítulo de esta serie sobre finanzas personales, porque nos estamos quedando sin tiempo y aún tengo que hablarte del último nivel, la libertad financiera. La libertad financiera en realidad significa cosas diferentes para personas distintas. Hay quien lo describe como, además de alcanzar la independencia financiera, hacerlo sin tener nada de deuda. Pero también hay quien lo define de una manera más ambiciosa. Simplemente tener la capacidad de hacer lo que quieras en cada momento sin preocuparte por el dinero. Así que si eres de los que sueñan con tener yates, aviones privados o casas por todo el mundo, este es tu nivel. Pero cuidado, no te vaya a pasar como al rey de la lámpara. Hay a mucha gente que le motiva a pensar en la libertad financiera como objetivo. Y si para ti funciona, si te ayuda a ahorrar más y mejor, no te cortes. Sueña a lo grande. A mí no me funciona tan bien. Para mí la libertad financiera y la independencia financiera son casi lo mismo. Claro que a todos nos gusta tener un coche mejor o una casa más grande, pero intento recordarme la importancia de lo suficiente. No se trata de convertirse en un tacaño, sino de entender el valor marginal de cada gasto adicional.
Mira, obviamente no es lo mismo viajar haciendo autostop que en tu propio Ferrari, pero seguramente la diferencia entre hacerlo en autostop y en tu propio Seat Ibiza es mucho mayor que la que hay entre viajar en tu Seat Ibiza o en tu Ferrari. Y yo creo que con esta filosofía podría alcanzar las dos, la independencia y la libertad financiera, mucho antes. Y hasta aquí el primer capítulo de esta serie sobre finanzas personales. Quizás ha salido un poco filosófico o abstracto, pero es porque he intentado sentar algunas bases sobre las que construir. En los próximos capítulos iremos a temas muy específicos sobre cómo he aprendido yo a calcular mis objetivos financieros, cómo establecer sistemas de ahorro y cómo invertir esos ahorros. Si te ha gustado, que espero que sí, no dudes en recomendar y suscribirte a Kaizen en iTunes, iVoox, Spotify o en la plataforma que utilices, y de contárselo a tus amigos, claro. Y ya sabes que si tienes sugerencias o temas que te gustaría que tratara, puedes contactarme a través de mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, o en Twitter, @jaime_rdes. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.